Y el tema de hoy es: evalúa tu vida de acuerdo a la Biblia. Les voy a invitar a inclinar su rostro. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, Creador del cielo y de todo el universo, hoy estamos ante tu presencia y te pedimos, Espíritu Santo, que seas nuestro maestro el día de hoy. Danos sabiduría, ayúdanos a poder meditar en tu palabra y que estas verdades bíblicas las podamos aplicar en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia dice en Hebreos 4:12, si usted lo busca, nos habla de la palabra de Dios y nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la única manera de saber si estamos bien en nuestra vida cristiana es a través de la Biblia. Muchas personas se comparan con otros, con la cultura o con sus sentimientos, pero Dios nos llama a evaluarnos de acuerdo con la Biblia. La pregunta es: ¿qué tanto por ciento creció mi vida espiritual en este año? ¿Leí más la Biblia? ¿Oré más a Dios? ¿Asistí más a las reuniones de los domingos, entre semana, los miércoles, los viernes? ¿Hablé más de Cristo? ¿Por qué debemos evaluar nuestra vida? ¿Qué dice Jeremías 17:9? Mire, esto es importante. Siempre debemos hacer un alto en el camino y casi siempre lo hacemos en este mes de diciembre. Al final nos evaluamos y analizamos nuestra vida espiritual. Quizás físicamente a lo mejor crecimos más, algunos en estatura, otros hacia los lados, algunos más económicamente, quizás ya tienen más cosas, ya tenemos más, pero espiritualmente, ¿qué tanto por ciento crecimos? Miren, la palabra de Dios dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Gracias, hermano. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño en la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, debemos de examinar nuestra vida de acuerdo a la Biblia, porque si la examinamos de acuerdo a nuestro punto de vista, quizás a lo mejor nos vamos a equivocar. Fíjese que el corazón sin la palabra de Dios justifica el pecado, minimiza la desobediencia, confunde emoción con espiritualidad. Ejemplo, cree que todo está bien. Quizás la persona piensa que está bien porque va a la iglesia, porque sirve, porque conoce de la doctrina, pero Dios no mira solo lo externo. Dios mira el corazón, porque quizás algunos asistieron a la iglesia, pero al estar acá estaban pensando en el fútbol, estaban pensando en el trabajo, estaban pensando en lo que tenía que hacer y no se concentró. Quizás algunos en el momento de la alabanza asistían, pero nada más estaban viendo cómo cantaban los demás o a los que dirigían la alabanza y no alabó a Dios, no le glorificó. Algunos a la hora de escuchar el mensaje estaban más concentrados en, ay, a ver a qué horas termina este hermano que
tarda bastante, y no estaban concentrados en aprender de la palabra de Dios, de tal manera que cuando se iban y le preguntaba, oye, ¿de qué habló el pastor? ¿Quién sabe? Se me olvidó. Es que no puso atención. Entonces, no se equivoque. El hecho de estar acá o asistir entre semana o servir, a eso no garantiza el crecimiento. Es algo bueno el estar acá, pero que estemos atentos y que estemos concentrados en lo que estamos haciendo. Eso sería lo ideal. Pero si nada más asistimos porque nos traen nuestros padres o para cumplir o para qué va a decir el pastor que no me ve, no, debemos de hacerlo con alegría. Porque ¿sabe qué? Si pensamos que no, pues yo ya cumplí, ya ofrendé o ya di mis diezmos, también eso no garantiza que somos verdaderamente cristianos, porque también el Señor ahí en Corintios dice que debemos dar con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque tengo que, no, debemos de dar con alegría. Y en Corintios nos habla cada quien de como propuso en su corazón. Y también nos dice cada primer domingo del mes, según hayamos prosperado. Entonces nos habla de cómo debemos de hacerlo. Entonces sí es importante que nosotros entendamos eso, que, a ver, vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 4, o Proverbios más bien, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, ¿por qué debemos evaluar nuestra vida? Número uno, porque podemos engañarnos a nosotros mismos. Número dos, porque Dios nos pedirá cuentas. Romanos 14, 12. Como decía el pasaje que leímos, a veces pensamos que el camino en que andamos parece derecho, pero solamente Dios es el único que sabe todas las cosas y, y nos llama a andar por el camino del bien. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ya leíamos en 2 de Corintios 5, 10. Hermanos, vamos a dar cuenta personalmente. A los padres, Dios les va a pedir cuentas por su familia. A los pastores, por la congregación. Vamos a dar cuenta. Y así, bueno, tantas ovejas te di. ¿Qué pasó con esas ovejitas? ¿Dónde andaban? ¿O por qué andaban haciendo esto? ¿O por qué se fueron? A los esposos nos va a pedir cuenta cómo tratamos a la esposa. Pero de manera personal, independientemente de que nos pregunte por la iglesia, por nuestra familia, cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Es decir, de cómo nos comportamos, de cómo actuamos. Entonces es importante porque Dios nos va a pedir cuentas. Número dos, ¿cuál es el estándar correcto para evaluar nuestra vida? Hermanos, no son las personas, no es el líder de la iglesia, no es el hermano. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Esto es importante. Hermanos,
¿qué tenemos que hacer? Fíjese que cuando nos medimos con otros, ¿sabe qué sucede? Cuando nos comparamos con otros, eso crea orgullo espiritual, como que nos sentimos mejores que los demás y vemos a los demás como que no son dignos. Y esa actitud después se vuelve fariseísta, porque como ese fariseo que llegaba a buscar a Dios y decía, Señor, te doy gracias porque tú me permites asistir todo el tiempo a la iglesia, a diezmar, a ofrendar y a servir. Y yo no soy como este publicano pecador que ni siquiera vino todas las reuniones a la iglesia. Este hombre hace lo malo, este ni siquiera te busca. Yo ayuno, yo doy limosna, yo oro. No, hermanos, dice que el otro, el publicano, se golpeaba a sí mismo y nada más decía, Señor, ten propicio a mi pecador. Yo reconozco que he vivido lejos de ti. Y Dios dice que salió más él justificado que el otro que se jactaba de que tenía orgullo espiritual. No, eso entonces no es bueno compararnos con los demás. También el compararnos nos crea conformismo. Pues yo ya no vengo, yo no soy de como, pues yo soy así, pues ni modo, Dios sabe cómo soy y voy a seguir así. No debemos de ser conformistas, tampoco el hecho de compararnos con los demás crea hipocresía, nos sentimos como que mejores o a veces nos sentimos inferiores a los demás. Entonces no debemos de compararnos. Romanos 12, versículo 2, dice así la palabra de Dios. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe qué? La cultura dice, todos lo hacen, no es tan grave, Dios entiende, pero ¿sabe qué? Dios no cambia su verdad para acomodarse al mundo. Y quiero decirle lo siguiente, lo correcto es correcto o siempre será lo correcto aunque nadie lo haga. Y lo incorrecto siempre será incorrecto aunque todo el mundo lo haga. La Biblia dice que no debemos de conformarnos, no debemos de amoldearnos a este mundo. Entonces, ¿cuál es el estándar correcto para evaluar nuestra vida? No son las personas, sino la palabra de Dios. Veamos lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Algunos lo sabemos de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, nosotros entendemos que la Biblia es el espejo que revela nuestra condición, hermanos. La regla que mide nuestra conducta, la luz que corrige nuestro rumbo. Y por eso debemos de evaluar nuestra vida de acuerdo a la luz de las Escrituras, en base a lo que Dios dice en su palabra. Dios dice que debemos de perdonarnos unos a otros, sobrellevar las cargas los unos para con los otros. Vamos a ver lo que dice Colosenses. Capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra,
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a ver otro punto. Áreas de nuestra vida que debemos evaluar según la Biblia. Número 1, nuestra relación con Dios. Decíamos, ¿qué tanto por ciento creció mi vida espiritual? Tuve más comunión con Dios. Vamos a ver San Mateo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La pregunta es, hermanos, ¿busco a Dios diariamente o solo cuando hay problemas? ¿Oro a Dios para tener una relación con Él, una comunión, o solo por necesidad? ¿Disfruto su presencia o empiezo a orar y después ya como que me da comezón, como que ya me distraigo, ya como que me aburro y mejor agarro el celular? ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 2:4. Dios le decía a esta iglesia, pero ahora también nos dice a nosotros: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es lo que Dios nos está diciendo, hermanos. ¿Sabe qué? Podemos estar activos en la iglesia y fríos con Dios, porque nada más estamos interesados en el hacer y no en el ser. Y Dios está más interesado en el ser, en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. A veces estamos más ocupados en los quehaceres, en los afanes, que pareciera que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero Dios dice: es que estás muy activo, pero estás tan ocupado que no hay tiempo para mí. Y Dios quiere que estemos en su presencia. Entonces, número 1, nuestra relación con Dios. Número 2, nuestra vida de santidad. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Hermanos, en toda nuestra manera de vivir
debemos de portarnos bien, debemos de ser santos. Imagínate, o piensa un poquito, y es así, realmente Él está en la presencia del Espíritu Santo. No lo vemos, pero Él es Espíritu y Él está escuchando lo que estamos hablando con las demás personas. Y Dios, el Espíritu Santo se entristece cuando escucha la forma en cómo nos expresamos, en cómo hablamos. El Espíritu Santo se contrista cuando no damos un buen testimonio. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y debemos de evaluar qué es lo que estoy viendo, qué cosas, qué programas veo, qué películas veo, qué cosas son las que escucho, qué canciones. Porque luego la esposa le dice al esposo, oye, ¿por qué escuchas esas canciones? Ay, déjame. Digo, no, tienes que ser sensible cuando la esposa te está diciendo, oye, ¿por qué escuchas esas canciones? No son cristianas. A veces, bueno, no ha sucedido aquí, pero en otras iglesias, el pastor luego ha estado visitando y de repente llega a la casa de las ovejitas, de los hermanos y andan escuchando canciones seculares, canciones que no son cristianas y ya llegó el pastor de sorpresa, dice, ya me agarró escuchando canciones inconversas. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo se contrista, Dios está escuchando todo eso. Entonces, ¿qué cosas son las que escuchas? ¿Qué es lo que hablas? Y escucha bien, ¿qué es lo que practicas en secreto? ¿Qué es lo que haces a escondidas? Dios te ve. El Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, la palabra de Dios. El versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Número 3, nuestro carácter cristiano. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, estamos dando, o de manera personal, estoy dando el fruto del Espíritu. ¿Qué estoy haciendo cuando estoy con mis hijos, con mi familia, con las personas que me rodean? ¿Estoy mostrando amor en todo lo que hago? ¿Un espíritu de gozo, de paz? ¿O soy como de mecha corta? Y había una hermana que decía, ay hermanos, hermano, dice, estas hermanitas, no me conocen cuando me enojo, no me conocen cuando me enojo. Digo, gracias a Dios, hermana, que no la conocen cuando se enoja. Hermanos, debemos de decirle, Dios mío, toma control de mis emociones. Y debemos de dar fruto del Espíritu Santo. Porque hay personas que dicen, ¿dónde está el amor de Dios? Dice, y se refiere más bien a, ¿dónde está lo del fruto del Espíritu? Que es amor, gozo, benignidad. Entonces esto es importante. La pregunta es, ¿reflejo a Cristo cuando nadie me aplaude? ¿Reflejo el amor de Dios en todo lo que yo hago? ¿Reflejo su misericordia, su perdón? En San Mateo capítulo 7, San Mateo 7, versículo 20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ¿cómo saber si la persona ama a Dios, si es un verdadero cristiano? ¿Por sus dones? No, no es, ay, qué tan bonito predica este hombre,
qué tan bonito predica el pastor. No, hermanos, no son por los dones. Ay, qué tan bonito canta este hermano, qué tan bonita canta esta hermana. No son por los dones. Tampoco, ay, este hermano, miren, este hermano se ama a Dios porque me dio esto, porque me… No, no, no. Por sus frutos los conoceréis, por la manera de actuar, por su forma de conducirse, aunque nadie lo vea. Por sus frutos los conoceréis. Y vamos a ver un poquito antes, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, versículo 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Tampoco se mide la vida cristiana por qué tan bonito ora. No, no es así, porque alguien puede aparentar espiritualidad y trata mal a su esposa y trata mal a sus hijos. No, es por los frutos, dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesús iba más allá y le decía a las personas, así que sus hijos serán vuestros jueces. Hermanos, nuestros hijos se dan cuenta si somos cristianos o no somos. Como dice esa frase, si somos o no somos. Entonces, debemos decirle a Dios que mis frutos sean dignos de una persona arrepentida. Número 4, nuestras relaciones con los demás. Vamos a ver lo que dice Efesios 4, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios, quítense de vosotros toda amargura, eso de estar con el rostro así, todos enojados, con cara de limón, enojo, ya no te enojes, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, cuando la persona se enoja hasta se ve fea, ¿verdad? Decirle, no, no te enojes, te ves fea o te ves mal. Sonríe, Cristo te ama, ¿no? Hermanos, dice la Biblia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó, así también nosotros. Es importante. La pregunta es, ¿yo perdono o guardo rencor? Piensa, ¿amo o juzgo? ¿Qué es lo que más haces de las personas? Cuando tú hablas de las personas, ¿qué es lo que más hablas de ellas? ¿Criticas? ¿Juzgas? ¿Hablas lo negativo de ellas? ¿O cuando hablas de las personas, hablas las cosas buenas, hablas lo positivo, hablas cualidades de ellas? Evalúa tu vida. ¿Qué es lo que conversas de otras personas? ¿Edifico o destruyo con mis palabras? Vamos a ver lo que dice Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, tengamos cuidado. Amar, la palabra amar al prójimo, ¿qué es amar? Amar es procurar el bien del otro. Entonces, es algo tan práctico. Cuando decimos hermano ame a su hermano, ¿qué es? Procure el bien de su hermano, de su hermana, su familia. Número 5. Estamos en el punto, áreas de nuestra vida que debemos evaluar según la Biblia. Número 1, nuestra relación con Dios. Número 2, nuestra vida de santidad.
Número 3, nuestro carácter cristiano. Número 4, nuestras relaciones con los demás. Número 5, nuestra obediencia. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, si nosotros ahora que estamos escuchando la palabra de Dios no la practicamos, pues nos engañamos. No basta saber Biblia, hay que vivirla. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado y mayor condenación. Entonces, debemos decirle, Señor, ayúdame a vivir estas verdades bíblicas en mi diario vivir. Otro punto, número 4, ¿cómo responder a la evaluación bíblica? Ya entonces nos evaluamos en base a esto y ¿cómo responder a ello? Bueno, número 1, con humildad. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, debemos de ser humildes ante Dios, decirle, examíname, oh Dios. Señor, si hay alguna área donde yo estoy fallando, dime en dónde debo de cambiar. No debemos de defendernos, no debemos de justificarnos. Es que todo el mundo lo hace. No. El que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. No debemos de justificar lo que hacemos, de decir, sí, reconozco que he fallado. He sido un mal ejemplo. Es importante con humildad. Número 2, con arrepentimiento sincero. Vamos a ver primera de Juan 1:9. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Debemos decirle, Señor, yo reconozco que mi vida espiritual no ha crecido como hubiera querido en este año. Vinieron los problemas, vinieron las dificultades y en lugar de buscar más tu rostro, me alejé más de ti. O quizás hubo bendición, pero menos agradecimiento. Entonces hoy quiero darte la honra y la gloria a ti. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Dios no rechaza al que se arrepiente, sino que Dios lo llama. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 3, con cambios reales. Hermanos, el mundo está lleno de mucha gente con buenas intenciones, pero nada más de buenas intenciones, porque ya al ratito sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver lo que dice San Mateo, capítulo 3, versículo 8. Ya vamos a terminar, San Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero produce transformación. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Si yo iba para allá, me doy la vuelta y voy para allá. Este es arrepentirse, cambiar de rumbo. Entonces, a veces fíjese que cuando
En la familia pedimos perdón, ya la esposa ya no nos cree. Es que dice, es que yo no sé si realmente hablas en serio, porque ya varias veces me has pedido perdón y luego sigues haciendo lo mismo. Ya no nos creen, los hijos ya no nos creen. Dice, no, es que a veces como que suena muy devaluado cuando dices perdón y dicen, queremos ver cambios, queremos realmente ver algo diferente. Y eso tiene que ver con un arrepentimiento verdaderamente verdadero, o sea, un arrepentimiento donde nosotros nos esforcemos y digamos, ya no, oran por mí, dígale a Dios, Señor, así como dijo el hermano ayer, muy interesante, le dice a la esposa, ora por tu esposo, ora para que Dios lo siga transformando, lo siga cambiando. Y le dice al esposo, ora por tu esposa, para que Dios la ayude, para que Dios siga obrando en su vida. Sigamos orando los unos para con los otros. Sí, es muy importante esto. Bueno, hermanos, vamos a ver lo que dice una cita más en Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones está después de Jeremías, para que tengan una idea, ¿eh? Porque si ya pasaron Lamentaciones, ya están en Daniel, ya se pasaron. Es antes de Ezequiel. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hermanos, hoy Dios nos llama a detenernos, a evaluarnos, a alinearnos con su palabra. Y viene un llamado final. Tu vida o mi vida está alineada con la Biblia. ¿Qué área necesita corrección hoy? ¿Estás dispuesto a cambiar? No te evalúes cómo te sientes, sino por lo que Dios dice en su palabra. Puestos de pie y vamos a orar a Dios. Y si tu vida espiritual no creció, sino menguó, si dejaste de asistir a las reuniones, si dejaste de leer la Biblia, de memorizar la palabra de Dios, dejaste de tener tu altar familiar, tu devocional personal, vamos a pedirle perdón a Dios y vamos a decirle, Dios, te necesito. Oremos.